Tenemos ya conectado a Julio María Sanguinetti, todos lo conocemos, fue 2 veces presidente de Uruguay, el líder de la centroderecha en Uruguay. Es además un escritor, un abogado, un intelectual, probablemente uno de los últimos presidentes intelectuales del continente. Y lo tenemos ya conectado en esta noche tan especial de lluvia, de agua, de frustración, de frustración por una Argentina que podría ser grande y gran parte del conurbano norte está bajo el agua. Presidente, yo le voy a decir presidente, Sanguinetti, ¿cómo le va? Muy buenas noches, es un lujo tenerlo esta noche aquí. Buenas noches, aquí también estamos bajo agua. ¿También están bajo agua ahí? Así que llegó la tormenta también. ¿Y hay evacuados? Porque acá es un drama. Bueno, no, que yo sepa no, por el momento nada. Por el momento no. Bueno, acá bueno. recién le quería preguntar un poquito esto. Hay una cantidad de obras que no se han hecho, ¿no? En una provincia gobernada por el peronismo durante casi desde el regreso de la democracia hasta ahora, durante 40 años. ¿Es el proyecto del populismo la pobreza? ¿Es un proyecto? El populismo es una metodología para la conquista del poder y su preservación. No es una ideología. La prueba está que los populistas, lo que Aristóteles llamaba los demagogos en el siglo V a.C., como forma espuria de la democracia, eran siempre, llamémosle, izquierdas, de Pisístrato. Ahora también hay populistas de derecha, es una de las novedades de los últimos años. Cuando decimos populismo, ¿qué es? Bueno, son movimientos que normalmente tienen la legitimidad de origen de una elección y un líder que se instala mesiánicamente más allá de las instituciones y luego usa esa legitimidad de origen al servicio de un ejercicio normalmente abusivo de la autoridad y del uso del poder. Y ese es el fenómeno populista. Naturalmente... ¿Pero la pobreza es un proyecto? No, es una metodología. Es una metodología para preservar el poder a cualquier precio. Por eso se hace con dádivas del Estado, con el abuso del Estado. Claro, pero el Estado, fíjese, doctor, que el Estado no estuvo presente, ¿no? La Matanza, por ejemplo, que usted nos conoce muy bien, donde entran 4 provincias. La Matanza gobernó el peronismo toda la vida, todo el tiempo. La Matanza es el lugar más pobre de la Argentina y han votado peronismo todo el tiempo, ahora inundada. Lo que pasa es que la característica del populismo es clarísimamente el pan para hoy y el hambre para mañana. Es decir, esa es su definición. El populismo siempre trabaja la inmediatez, no trabaja nunca la perspectiva de futuro. El populismo no conjuga con la inversión. No conjuga con la inversión. Tiempo y mirar hacia el futuro. Es tratar siempre de contemplar en el momento aquello que pueda significar más popular, repartir dinero, repartir bienes, repartir cosas, repartir objetos, ¿no? Entonces, le es más fácil repartir heladeras, ¿no?, que invertir de pronto en un desagüe cloacal que no da dividendos inmediatos. Esa es la característica del populismo, el inmediatismo. Nunca es la mirada hacia adelante, nunca es la inversión hacia el futuro. Eso ocurre en todos los fenómenos populistas. Le pasó mucho a la izquierda, a los gobiernos de izquierda en general, pero en el populismo es sustantivo, ¿no? Sin duda. Presidente, yo lo quiero llevar un poquito a Milei. Acá tenemos al biógrafo de Milei, Marcelo Duclos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y usted sabe que, los libertarios han estado muy duros con el fallecimiento de Pepe Mujica, ¿no? Milei tiene una serie yo sé que usted nos conoce, pero bueno, le explico, de tuiteros que lo acompañan. Uno de ellos se llama El Gordo Dan, que tuiteó esto. Sí, he leído. Al parecer, lo leyó el dictador Lula da Silva, junto con el bien muerto terrorista comunista asesino de policías
y de campesinos por la espalda y justificador de tiranías criminales de Pepe Mujica, habrían conspirado para voltear al presidente Milei. Es una locura, ¿no? Una locura. Es un desahogo de gente, en fin, no sé, o por un lado resentida, o que por otro lado cultiva ese estilo de locura. La verdad es que Mújica es un fenómeno muy particular. Yo diría, es el último de la generación fundacional del Frente Amplio, si cabe la palabra, porque ellos en realidad se incorporan más tarde al Frente. Digamos, ya no está Sereñi, que fue fundador del Frente, no está el doctor Vázquez, que fue el primer presidente del Frente Amplio, que luego fue presidente nuevo, no está el contador Astori, que fue el que manejó, digamos, la economía en los años de gobierno del Frente, y no va a estar Mujica, que fue el presidente, digamos, intermedio entre los dos Vázquez. Que fue una figura muy peculiar, naturalmente. Con la que usted se reconcilia, Julio. Comienza la guerrilla en los años 60, y nuestra vida, yo tengo la misma edad de él, he estado por cumplir 90, yo lo cumpliré el 6 de enero que viene. O sea que tenemos el mismo periplo vital, ¿no? Vivimos los mismos acontecimientos mundiales. Él vivió la Revolución Cubana de un lado, yo la viví primero como periodista más a la distancia y luego como político, digamos. Entonces, él entra en la guerrilla, en el movimiento Tupamaro, que arranca en el 63, 64, 65, en ese revolucionarismo propio de esa época. Le pongo un puntito acá, presidente, porque lo quisiera hacer ingresar a Marcelo Duclos, que es el biógrafo de Milei. ¿Por qué tan duros los libertarios con Pepe Mujica? O esto que dicen que lo querían derrocar Lula y... Bueno, a ver, primero agarrar un tuit de una persona bastante generalizado, como decir los libertarios, como parece que no, pero los libertarios te digo que en las redes estuvieron muy agresivos. Podemos llegar a buscar algún denominador común que incluya el tuit del Gordo Dan, como por ejemplo puede ser Mi Pensar y lo que puede ser el espacio que está en sintonía con las ideas del presidente. Yo creo que, a ver, cuando se hace la lectura de Mujica, se habla de un ámbito por ahí, un presidente austero, cosas que por ahí nos caen bien a todos, un país con cierta institucionalidad, donde la izquierda tuvo gobiernos más o menos razonables, pero lo cierto es que también Mujica, sin irme a los 60, a los 70 y a los hechos que son documentados, públicos, sangrientos, de homicidio, de copamientos de ciudades, cosas que tuvo que ver él con la mujer, yo eso lo dejo un poco de lado. A mí, como lo que me tocó vivir a mí, más allá de lo que puede ser una administración razonable en Uruguay, también que mucho tiene que ver con la institucionalidad, lo que a mí me distancia mucho del personaje fue la actitud en materia de política internacional, porque bien decía Sanguinetti, la revolución cubana en un momento, él nunca abandona esa senda, porque si bien a veces cuestionaba un poco, pero nunca cuestiona directamente el régimen. En muchos organismos internacionales durante su gobierno se ha respaldado las posiciones del chavismo, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, donde eso es una dictadura pura y dura, con muertos, un gobierno que pierde una elección y que dice que la ganó. Entonces, esas posiciones, creo que si analizamos un personaje, con mucho respeto, lógicamente por el momento del fallecimiento, yo creo que hay que hacerlo más completo. Bueno, para mí también me gustaría preguntarle, presidente, ustedes tuvieron una reconciliación, han escrito un libro juntos, como un legado a las nuevas generaciones. Hay una suerte de ley en la palabra. Bueno, mira, el tema Mujica es así. Tiene la etapa guerrillera, efectivamente. Él no era el líder de la guerrilla, digamos, no era una figura determinante. El fundador fue Sendik, los más importantes en su tiempo fueron Fernández Huidobro, etcétera. Por eso es una historia muy particular, vinculada a la imagen y a la comunicación. Esto me parece central. Es decir, él no fue el líder de los Tupamaros, ni mucho menos. Participó, por cierto, de acciones como la toma de Pando, donde hubo 5 muertos, digamos, ¿no? ¿Verdad? Participó en acciones de ese tipo, sin ninguna duda.
Luego caen presos. Acá hay un equívoco. Yo oía hoy a un periodista argentino que hablaba de la lucha contra la dictadura. No, nunca lucharon contra la dictadura, y el propio Mujica se lamentaba porque decía: nunca pude luchar contra la dictadura. Efectivamente, porque ellos fueron presos antes, en la época de la democracia, Claro. y procesados por los jueces de la democracia. Muy bien. O sea, la dictadura vino después. Y en el proceso histórico, y eso daría para otro debate. No, otro más debate, profundo, sí, otro debate. Perdón la interrupción. No, perdón, la pero otra cara es tenemos contra que, la democracia. Tenemos, o sea, tenemos las que acciones pasar a fueron otra contra cosa. la democracia. Gracias, Marcelo. Bueno, presidente, es una noche muy particular esta porque, bueno, tenemos como un drama nacional que es el tema inundaciones y que nos está copando mucho toda la agenda periodística. A mí me encantaría seguir dialogando sobre esto, sobre todo me gustaría una última definición sobre Javier Milei suya para despedirlo. Bueno, yo diría que Milei, desde mi punto de vista, yo veo dos cosas muy claras. Por un lado, una línea económica que va en el rumbo de lograr algo importante en la Argentina, que es estabilizar los valores básicos de su economía, y por el otro lado, un Milei con una enorme agresividad para los dirigentes políticos, los economistas, los periodistas al barrer. O sea, un buen rumbo y un muy mal procedimiento. Muy bien, presidente Sanguinetti, muchísimas gracias. Lo queremos conectar otra noche que estemos más tranquilos y sin una agenda así tan coyuntural y dramática como es esta noche. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Tenemos información urgente. Vamos.